Es tiempo de convención en Long Beach, en California del Sur. Y testigos de Jehová de todas las edades, razas y posición social se dirigen hacia la sala de convención. Recuerde, esta no fue la organización que derramó su sangre por ustedes. El solitario protestante, un ex testigo de Jehová, es ignorado, aunque no por completo. Mientras todos los testigos están obligados a asistir a una convención, la mayoría de ellos la esperan anticipadamente. Después de todo, les da la oportunidad de contactarse con viejos amigos y hacer nuevos fuera de su salón del reino. Y eso es algo bueno, porque los testigos de Jehová son disuadidos de socializar con gente que no comparte su fe. Además, las convenciones sirven para infundir un sentido de camaradería y unidad a nivel mundial. Al mismo tiempo, esto también nos ayuda. Ayuda a afirmar cuáles son tus creencias, eres adoctrinado en cuáles son tus convicciones y obtienes un dominio y una comprensión más firmes. No hay falta de instrucción espiritual y de aliento en las convenciones de los testigos de Jehová. Como testigos de Jehová, somos la gente más bendecida sobre la faz de esta tierra. Nosotros habitamos en un paraíso espiritual, lleno de amor y unidad. Y lo mejor de todo, es el único lugar donde recibimos un banquete de verdades vitales, la misma palabra de Dios. Cerca de 11,000 testigos llenaron la plaza de Long Beach. Convenciones como esta ocurren en toda América del Norte y en muchas partes del mundo. Todas son idénticas, basadas en el mismo libreto. Un libreto escrito por la Sociedad de Biblias y Tratados de la Torre del Vigía de Brooklyn, Nueva York. Un libreto diseñado para adoctrinar y enseñar. Bueno, ¿sabe? Puede aprender esas cosas en un estudio bíblico que normalmente toma solo 16 semanas. ¿Lo consideraría? Claro, lo intentaré. Anticipé que usted me daría esa respuesta, entonces traje la publicación que normalmente usamos. Se titula ¿Qué requiere Dios de nosotros? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no es así? Sí, es así. Luego de aprender cómo enganchar efectivamente a la gente en la puerta, la tan anticipada obra dramática tiene lugar. Porque Jehová bendecirá a sus fieles. La mayoría de veces representa una historia del Antiguo Testamento y sirve como el vehículo perfecto para propagar enseñanzas consideradas importantes por la sociedad de la Torre del Vigía en ese momento. Bendito sea Jehová. Saliendo al servicio, dirigiéndose al encuentro. Después de más discursos, el punto alto de toda convención, el servicio bautismal. Varios cientos de candidatos para el bautismo se han reunido para aprender que pronto estarán en buena compañía. Jesucristo fue el primer testigo de Jehová. Ahora ustedes van a convertirse en testigos de Jehová. Entienden que su dedicación y bautismo los identifica a ustedes como miembros de los testigos de Jehová en asociación con la organización dirigida por el Espíritu de Dios. ¡Sí! Muy bien. El bautismo es un espectáculo digno de contemplar. Cada persona que es bautizada representa el triunfo culminante de los esfuerzos de la Sociedad de la Torre del Vigía. Es una declaración de que, de ahora en adelante, el cuerpo gobernante de la Torre del Vigía dirigirá sus vidas. Será un compromiso de cambio de vida y es abordado con gran gozo. Especialmente durante el bautismo, la atmósfera de la convención parece ser de gran unidad. Pero como muchos testigos lo experimentarán más tarde, será una unidad al estilo de la Torre del Vigía. En la sociedad de la Torre del Vigía la unidad es muy crítica, es requerida. En todo el mundo, no importa dónde esté el individuo, como uno de los testigos de Jehová, cree lo mismo, enseña lo mismo, y no hay excepciones para ello. La llaman unidad, yo la llamo conformidad forzada. Cada copo de nieve puede ser individual, pero no usted, no si es uno de los testigos de Jehová. Tiene que estar muy unido, en una misma mente y en una misma línea de pensamiento. No podemos cuestionar. Yo no puedo traer un tema al cuerpo gobernante y decir, se han equivocado. Si lo hago, estoy siendo rebelde y tendré que ser expulsado. O si caes en lo que la sociedad llama opinión independiente, eso es pecado implícito, a su parecer. Siempre se nos dijo, esta es la organización de Dios. Cuestionar a la organización es que estás cuestionando y abandonando a Jehová.
Por eso es que, cuando alguien comienza a preguntar, es calificado como apóstata. Es enlodado y evadido como si estuviera muerto. Ellos dicen sus entrañas yacerán en el polvo, en el Armagedón. Enseña la Biblia que Dios demanda esa clase de uniformidad rígida para guardar la unidad. Lo que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, es en lugar de una preocupación por la uniformidad, es un interés por la unidad espiritual. Pablo entiende que nuestra unidad es espiritual en naturaleza y no reglamentada, de acuerdo a algún dictamen que proviene de una oficina gobernante. Pero lo que es importante notar es que a pesar de que nosotros celebremos y tenemos una unidad espiritual por causa de nuestra fe en Jesucristo, todavía hay lugar para la diversidad. Hemos visto a la sociedad de la Torre del Vigía tergiversando e interpretando las Escrituras para acomodarlas a sus creencias y enseñanzas. La Torre del Vigía afirma ser la vocera de Dios, su organización exclusiva en la tierra. Apropiándose de este manto de autoridad, la Torre del Vigía ejerce gran influencia y poder sobre sus seguidores, forzándolos a creer doctrinas incompatibles con lo que la Biblia enseña. Para una mejor comprensión, examinemos las doctrinas de los testigos de Jehová. Encuéntrese con un testigo de Jehová y pronto le dirá que dirigirse a Dios, solo como Dios, no es suficiente. Según ellos, Dios tiene nombre, y ese nombre es Jehová. Eso es muy importante para todos los testigos. Es parte integral de sus creencias y de su visión de Dios. Una de las cosas que más atrajo a muchas personas era el hecho de que les enseñábamos en su propia Biblia dónde estaba el nombre de Dios. Y no era Señor y tampoco Jesús. Eso impresionó a muchos, pues se dieron cuenta de que Jehová era su nombre. La sociedad de la Torre del Vigía pone gran énfasis en el nombre Jehová. Cree que hay un solo Dios, su nombre es Jehová, al que nos referimos como Padre, y que Él es el único Dios. Ciertamente es apropiado llamar a Dios Jehová, es apropiado llamarlo Elohim, llamarlo Padre. Es apropiado llamarlo Adonai. En efecto, Adonai se traduciría como Señor, al igual que Yahvé o Jehová sería Elohim, que se traduciría como Dios, el fuerte. De modo que está bien, pero decir que este es el único nombre o algo así es cuando comienza el problema. ¿Por qué podemos usar esas palabras? Porque la misma Biblia revela estos nombres de Dios y por tanto es legítimo usar estos nombres de Dios. Además, quisiera señalar que Jesús nunca ordenó a sus seguidores usar el término Jehová al referirse a Dios. Más bien, él utilizó el término Padre. El Padre Nuestro es un ejemplo perfecto. En el Padre Nuestro, Jesús no pidió a sus seguidores que dijeran, «Oh Jehová que estás en los cielos», sino que les exhortó a orar, «Padre nuestro que estás en los cielos». Además, en el Nuevo Testamento no encontramos ni un solo manuscrito griego en ningún lugar que mencione el nombre de Jehová, aunque los testigos de Jehová han insertado el término Jehová 239 veces en el Nuevo Testamento. Ahora tenemos virtualmente miles de manuscritos, miles, y ninguno de ellos contiene la palabra Jehová. La sociedad de la Torre del Vigía y los testigos de Jehová creen que las iglesias cristianas han dado demasiada atención a Jesús y que se han alejado de la adoración al Padre. Así que la Torre del Vigía promueve a Jehová como el único que debe ser adorado. Y es por eso que promueve el nombre de Jehová, porque no se le permite adorar a Jesús el Hijo. Podemos señalar el hecho de que todo el Nuevo Testamento, de Mateo al Apocalipsis, exalta la persona de Jesús. El Nuevo Testamento es una serie de libros sobre Jesús. Después de todo, ¿en nombre de quién oramos? Según Juan 4:16, en nombre de Jesús. ¿Cuál nombre será exaltado por encima de todo nombre? Según Filipenses 2, del 5 al 11, el nombre de Jesús. ¿A cuál nombre se sujetan los demonios? ¿A cuál nombre se sujetan los ángeles? Al nombre de Jesús. ¿En cuál nombre somos salvos según Hechos 4:12? En el nombre de Jesús. Ven, lo que quiero decir es que el Nuevo Testamento no es una serie de libros de Jehová.
Es una serie de libros de Jesús y necesitamos que los testigos de Jehová entiendan eso. Ayudar a un testigo de Jehová a comprender que el Nuevo Testamento se enfoca en Jesús más que en Jehová no será fácil. Lograr que un testigo entienda que Jesús es también Dios, bueno, hablamos de un desafío más difícil. ¿Por qué? Porque toca el concepto de la Trinidad. Solo menciona la Trinidad a un testigo de Jehová y él o ella se pondrán muy disgustados. Todo testigo del planeta aborrece la doctrina de la Trinidad. Es como poner un trapo rojo frente a un toro. Hace salir una completa animosidad y odio, y son duros con la doctrina de la Trinidad y se oponen a ella. Eso es porque los testigos de Jehová básicamente declaran que la Trinidad es un Dios monstruoso de 3 cabezas. Y estoy parafraseando, pero hay variantes en la forma en que lo dicen, pero era muy difícil aceptar a Jesús como Dios y también al Espíritu Santo. Así que para mí, en nuestras creencias monoteístas hay uno solo, Jehová. La Sociedad de la Torre del Vigía cree que la doctrina central de lo que considera la apóstata iglesia cristiana es la Trinidad. Y por eso rechazan esa doctrina central, porque les separa a ellos del resto de la conocida o supuesta cristiandad. No creemos que todos sean uno, 3 en 1 como algunas doctrinas enseñan. Creemos que son en realidad individuos separados, seres. Si me permites, que Jehová Dios es Dios, que Jesús fue su Hijo y Él lo envió a la tierra. No son uno y parte del otro, y que el Espíritu Santo es su fuerza de acción. Es la fuerza que Él usa para cumplir lo que Él desea hacer. Los testigos de Jehová se oponen totalmente a la doctrina de la Trinidad porque piensan que la doctrina de la Trinidad es un insulto a Jehová. Ahora es cierto que los testigos de Jehová reconocen que Jesús es una deidad inferior, pero es un insulto a Jehová pretender que haya alguien que tenga el mismo poder que Jehová. Las Escrituras son claras en que hay un Dios y un solo Dios. Los trinitarios son cuidadosos en responder que también creen que hay un Dios y un solo Dios. Con mucha frecuencia los testigos de Jehová definen a veces a la Trinidad como si creyéramos en 3 dioses en una persona, o 3 dioses en un Dios. No creemos eso. Creemos que hay un solo Dios eternamente revelado en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los testigos de Jehová hablan de Cristo con gran respeto y reverencia. Si uno habla con un testigo como nuestro amigo Alberto Lombardo, uno puede quedarse con la impresión de que él cree en Jesús, de manera idéntica a la que creen los cristianos. Piensan que no somos cristianos, pero Jesucristo es la cosa más alta en nuestra religión. ¿Sabe? Tenemos que ser seguidores de Cristo. ¿Esto le suena familiar? Bueno, un estudio de las Escrituras revelará que el Jesús en que cree Alberto, el Jesús de la Sociedad de la Torre del Vigía, es diametralmente opuesto al Jesús del que la Biblia habla. Jesús es representado en la Torre del Vigía como un miembro de un cuerpo gobernante, un representante de la organización divina. Lo llamarán el Hijo de Dios. Saben que tiene una relación única como el primer ángel creado. Así que él es un instrumento. La Torre del Vigía enseña que Jesús fue un ángel creado básicamente, en el cielo con el Padre, la primera creación de Dios. La Sociedad de la Torre del Vigía solo mira al Padre como el creador. Hay una referencia en Colosenses 1 de Jesús creado, pero la Torre del Vigía enseña que lo hizo únicamente por orden del Padre. Él era el agente por medio del cual Dios hizo todas las cosas. Colosenses es muy claro, donde dice que Él creó todas las cosas. Y todas las cosas, todas llegaron a ser por Él. No por medio de Él como obrero activo, como un obrero constructor, sino como aquel que originó la creación y era por lo tanto el creador. Jesús no es Dios, es el Hijo de Dios, como dice la Biblia, y no va a cambiar. La razón es que en Génesis 3:15, Dios dice que va a enviar una simiente que herirá a la serpiente, o sea, a Satanás. Él no dijo, voy a ir yo mismo. La Sociedad de la Torre del Vigía enseña que solo Dios es Dios.
no cree que Jesús sea una deidad o divinidad, y no cree que tiene la misma naturaleza de Dios. Jesús nació solo como hombre, nada más, nada menos, como un hombre perfecto, y murió como un simple hombre. ¿Quisieras creer que Dios murió? ¿Quién lo resucitó? Si hubiera muerto. Si se resucitó a sí mismo, entonces no murió. Sería tan extraño que sería un engaño. Así es como lo veo, que Dios muriera. Nunca pensé que Dios muriera. Desde el comienzo al final, las Escrituras han enfatizado la venida de un Mesías divino, incluso en Isaías 9:6, que es una predicción o profecía mesiánica. Se nos dice que este Mesías sería Elohim o Dios poderoso. Cuando Jesús finalmente apareció, ¿cómo lo llamaron? Emmanuel, Dios con nosotros. Todo el énfasis del Nuevo Testamento es que Jesús es Dios encarnado. Por supuesto, los testigos de Jehová han torcido cada uno de los textos que tratan acerca de la deidad de Cristo. Juan capítulo 1, verso 1 y varios otros textos que dicen o implican que Jesús es Dios han sido alterados en su Biblia. Cuando un testigo de Jehová lee la traducción del Nuevo Mundo, todos los textos que se relacionan con la deidad de Cristo han sido cambiados y hay que entender eso. Usted hablaba de él, hablaba de Jesús. El Señor. Correcto. Juan 1:1, por supuesto, es una escritura que los testigos de Jehová han alterado a propósito para poder probar que Jesús es inferior al Dios Todopoderoso. Es una de las declaraciones más directas de quién es Jesús, pero ellos han añadido el artículo indefinido un, para probar que Él es un Dios inferior. Primero que nada, no existe un artículo indefinido en la lengua griega. Uno solo inserta un artículo indefinido para clarificar el sentido. Y lo que hicieron fue añadirlo y cambiaron completamente el sentido de todo, lo cual es una contradicción directa a otras declaraciones sobre quién es Jesús, que es Dios Todopoderoso. Hay muchas cosas que podrían decirse de Juan 1:1, pero un punto que a menudo se pasa por alto en la discusión es los tres usos del mismo verbo en Juan 1:1. En la lengua original, el griego, todas las veces que se usó la palabra era, en Juan 1:1 es la misma palabra. Por ejemplo, en el comienzo era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa palabra era es un verbo imperfecto en el lenguaje original. Lo que frecuentemente no entendemos es que la fuerza básica o el aspecto básico de la forma del verbo imperfecto griego kiona es acción continua desde el pasado. Sería apropiado traducir este verso de la forma siguiente. En el comienzo la palabra era continuamente, y la palabra continuamente era con Dios, y la palabra continuamente era Dios. El significado es claro. Más que declarar que Jesús tuvo un comienzo o que hubo un tiempo en que no existió, la fuerza o aspecto del verbo aquí sugiere que Él siempre existió en la historia continua pasada. Él siempre existió porque es igual a Dios. Él es Dios. Creo que se necesita ver a Juan 1:1 en el contexto de todo el Evangelio de Juan. De comienzo a fin, el Evangelio de Juan enfatiza en la deidad de Jesús. En el capítulo 1, verso 1, se nos dice que Jesús es Dios. Pero si uno baja al verso 14, se nos dice que esta persona que ha sido eternamente Dios, también se hizo hombre. Se encarnó. En efecto, el original griego comunica la idea de que Jesús armó su tabernáculo entre nosotros. Ahora, si uno puede crear en la mente la idea del tabernáculo del Antiguo Testamento y describir la gloria de Dios bajando y habitando en ella, ese es el trasfondo de Juan 1:14. En Juan 1:3 Jesús es llamado el creador del universo, que es algo que solo Dios puede hacer, de acuerdo con Isaías 44:24. En Juan 8:58 Jesús es llamado el gran yo soy, según el nombre de Dios, en Éxodo 3:14. En Juan 20:28 Tomás reconoce al Cristo resucitado y dice, mi Señor y mi Dios. Si uno lee la literatura de la Torre del Vigía, encontrará muchas páginas dedicadas a reinterpretar el Evangelio de Juan de comienzo a fin, porque el Evangelio de Juan establece de manera muy clara y definitiva la deidad de Jesús. Ahora que hemos establecido que Jesucristo es verdaderamente Dios y no solo un hombre como la Torre del Vigía enseña, surge la pregunta, ¿qué creen los testigos de Jehová sobre la salvación?
¿Y cómo pueden ellos ser salvos? El siguiente segmento examinará esta cuestión y otras cuestiones relacionadas con ella.